Hola, mi nombre es Gastón Paltengui y les doy la bienvenida a esta presentación donde abordaremos algunas características generales relacionadas con el tratamiento en cáncer de esófago. Existen una gran variedad de tipos de tratamiento para el cáncer de esófago definidos en la literatura médica. Entre los más relevantes podemos mencionar al tratamiento endoscópico como la resección mucosa endoscópica o la terapia fotodinámica, a la definición de la cirugía, sea esta sola o con neoadyuvancia, y a la definición del tratamiento radioterápico y o quimioterápico. Elegir una o varias de estas opciones terapéuticas asienta sobre un sinnúmero de criterios que no están circunscriptos a un solo factor. Quizás una de las primeras preguntas que debemos realizarnos cuando nos encontramos frente a un paciente con un tumor de esófago sea definir si nos encontramos frente a un tumor de tipo resecable o irresecable. Definimos como tumor resecable aquel que sea pasible de una intervención quirúrgica que tenga una intencionalidad curativa. Por ende, debemos definir criterios de resecabilidad que nos objetiven el contexto. Se definen como tumores resecables aquellos que se encuentran a una distancia mayor o igual a 5 centímetros del músculo cricofaríngeo. Aquellos pacientes que cuentan con una performance status menor o igual a 2, sin comorbilidades que contraindiquen la cirugía. Pacientes que tienen un tumor en categoría 1, 2 o 3, con o sin metástasis regionales nodales, múltiples metástasis linfáticas y o de volumen importante, ya se deberían valorar en conjunto con otros factores relacionados con el paciente como la edad y la performance status. Un tumor de categoría 4A que compromete la pleura, el pericardio o el diafragma, pero aún es resecable. Y contraponerlos con los criterios de irresecabilidad. Es decir, con aquellos tumores de categoría 4B, donde ya hay compromiso del corazón, de los grandes vasos, de tráquea, de pulmón, de hígado, de páncreas, el bazo. Donde existan metástasis a distancia o en ganglios linfáticos no regionales. O pacientes con una performance status que vaya entre 3 y 4. En general, la mayoría de los casos, al momento del diagnóstico, más del 50% de los casos que son diagnosticados con cáncer de esófago presentan enfermedad irresecable al momento del diagnóstico. Y esto es un verdadero desafío para la ciencia médica. Llegar en etapas diagnósticas en las que las posibilidades curativas sean mayores. Por ende, debemos definir criterios para estar a la pesquisa y criterios para poder definir qué tipo de terapéutica elegir cuando la enfermedad ya está instaurada. En general, la decisión de uno u otro tipo de tratamiento entre los presentados dependerá de características inherentes al paciente, por ejemplo, la edad. No es lo mismo un paciente joven que un adulto mayor. Características inherentes al estado general del paciente. No es lo mismo un paciente con un estado nutricional conservado que con un estado general comprometido. Un paciente con comorbilidades a sin comorbilidades. Un paciente con una performance status 1-2 con respecto a un paciente con una performance status 3-4. Cada uno de estos factores van poniendo un ítems a consideración para la hora de la decisión. Y características inherentes a la enfermedad, como la estirpe histológica del tumor, la localización, la extensión, lo que nosotros hemos concentrado nuestra atención cuando hablamos de tipificar, diagnosticar, estadificar la enfermedad. Muchos autores concentran
la decisión terapéutica en el estadio de la enfermedad. Sin embargo, son muchas las bibliografías que hoy empiezan a considerar que en realidad el abordaje debe ser multidisciplinario y considerando todas y cada una de las características que acabamos de presentar en la siguiente diapositiva. De todo esto definiremos si elegimos un tratamiento u otro. Si el tumor es de características resecables, elegiremos hacer una cirugía que corresponderá a una esofaguectomía total o subtotal con linfadenectomía. Generalmente esta cirugía asociada a la reconstrucción esofágica por gastroplastía o coloplastía. Y generalmente la cirugía acompañada de una radioterapia o quimioterapia que puede ser prequirúrgica o posquirúrgica dependiendo del contexto. Si el tumor es irresecable, en general lo que se harán serán métodos paliativos, es decir, buscar mantener permeable la luz esofágica para de esta manera mantener o mejorar el estado nutricional del paciente y por otro lado también mejorar la disfagia. Entre los recursos paliativos tenemos la dilatación endoscópica, tenemos la tunelización con láser, que para algunos autores es el recurso de mejor respuesta y más duradera, y tenemos a la colocación de prótesis transtumorales por vía endoscópica, que según algunos autores representan el recurso más valioso. La realidad es que los resultados que acompañan a las prótesis transtumorales como un recurso que mejora la respuesta con respecto a la tunelización es específicamente para un tipo de prótesis transtumorales. Es decir, existen distintos tipos de prótesis, algunas más rígidas, algunas más maleables y aquellas que son más rígidas a veces atentan muchas veces contra la eficacia de las maleables en relación a la comparación con los estudios realizados para tunelización con láser. Existen un sinnúmero de otras opciones para mejorar el tratamiento de la disfagia, digamos, ¿no? O para abordar el tratamiento de la disfagia, como la radioterapia externa braquiterapia, la alimentación del paciente por sonda, por procedimientos quirúrgicos tipo gastrostomía, yeyunostomía, etc. El pronóstico del cáncer de colon en general es desfavorable. Las estadísticas en nuestro país establecen que la supervivencia a los 5 años en cáncer esofágico localizado es del 34,4%, en el caso de los cánceres localmente avanzados de un 17,1% y para los casos de metástasis a distancia de un 2,8%. Para los casos en los que la respuesta ha sido favorable es importante establecer los criterios para el seguimiento. En general se debe realizar un seguimiento minucioso para identificar las recidivas de la enfermedad y o su progresión. En general, entre el primer y segundo año posquirúrgico se deben hacer controles cada 3 a 6 meses, entre el tercer y quinto año cada 6 a 12 meses y luego una vez por año. En cada uno de los controles, el control se deberá realizar desde el punto de vista clínico, valorando el estado nutricional, la existencia o no de disfagia y su progresión, la existencia de dolor, solicitar un laboratorio que nos permita seguir valorando el estado nutricional del paciente, y la solicitud de una videoendoscopía digestiva alta, una tomografía computada, ante la sospecha de progresión o de recidiva de la enfermedad. Una de las alternativas que planteamos a lo largo de la presentación es cómo hacer para llegar en estadios tempranos de la enfermedad. Hay screening, hay búsqueda al acecho de la enfermedad. Existen criterios bien definidos para la realización de screening que nos permitan identificar la enfermedad de una manera temprana. Puntualmente en aquellos pacientes con antecedentes personales de cánceres aerodigestivos superiores, con antecedentes diagnósticos de acalasia, de esófago de Barrett con displasia o de esofagitis cáustica. La tilosis también representa una enfermedad que nos implica estar al acecho. Recordemos que la tilosis es la hiperkeratosis palmoplantar,
Numerosos son los trabajos que han definido en los pacientes que padecen de etilosis una probabilidad 90% mayor de padecer cáncer de esófago alrededor de los 60 años. La búsqueda activa a través de la práctica de una videoendoscopía digestiva alta de screening en estas 5 contingencias nos permitirá adelantarnos a esta situación. Hemos identificado entonces el conjunto de recursos terapéuticos para abordar el cáncer de esófago. Hemos definido la importancia de la elección del tipo terapéutico en virtud de la concurrencia no de un factor meramente estadificante, sino además de la concurrencia de factores como la edad, la performance status, el estado nutricional, la existencia o no de comorbilidades. Identificar cada uno de estos factores para tomar la decisión terapéutica adecuada a nuestro paciente es el gran desafío, y esperamos que esta presentación sea de utilidad para su práctica profesional futura. Muchísimas gracias por su atención.